Vamos a hacer unos ejercicios de el tema de péndulo físico, ¿no? Péndulo físico. Péndulo físico, que fue lo que vimos en la clase anterior, ¿no? Entonces, el ejercicio 1 dice así, dice un disco sólido, está colgado por su borde de un clavo horizontal y realiza una oscilación completa con un ángulo pequeño una vez cada 1.2 segundos. Y pregunta, ¿qué radio tiene el disco? Bien, vamos a entonces determinar qué radio tiene el disco, sabiendo que esto es lo que demora en ir y venir el centro de masa, ¿no? Hace así, ¿no? El centro de masa estará yendo y viniendo. Y sí, es algo así, ¿no? Es como una cosa así. Sí, algo así. Aquí hago un poquito de trampa porque muevo el eje, pero la idea es que está agarrado de un borde y entonces esta cosa puede ir y venir, ¿no? Bueno, así está haciendo el disco, ¿sí? Que está agarrado de este punto de aquí, que es del borde, y entonces el centro de masa describe un arco. Nos preguntan por el radio entonces del disco, y para eso pues tendremos que ver qué torca aplica sobre el disco, dado que, bueno, está sostenido de aquí, pero la única fuerza aplicada sobre el disco que ejerce torca será el peso, M por G. ¿Por qué es la única? Porque las otras fuerzas se aplican sobre el eje, y bueno, las fuerzas que están aplicadas sobre el eje no ejercen torca. Entonces esta sí va a ser torca, y la torca es un vector que es R cruz F, ¿sí? R cruz F. Bueno, y R en este caso, ¿quién es? Pues, como siempre, es desde el eje, ¿sí? R queda definido desde el eje hasta el punto de aplicación de la fuerza, en este caso, el centro de masa. Entonces, desde aquí hasta aquí, eso será R, ¿sí? El vector R. El vector R va desde el eje hasta el punto de aplicación de la fuerza, en este caso el peso, y la otra fuerza es el peso, M por G. Bien, esto de aquí podemos escribir en lugar de... Podemos escribir la magnitud de la torca. La magnitud de la torca la podemos escribir así. Y será la magnitud de R, que es R, magnitud. La magnitud de la fuerza F, que es M por G. Y luego el seno de teta, ¿no? Seno de teta. ¿Y quién es teta? Es el ángulo que forma R con F. Si los vectores R y F forman un ángulo, y ese ángulo es teta, ¿no? Si pintásemos aquí MG y pintásemos aquí R, entonces este de aquí es teta, ¿sí? Que es este mismo, ¿no? Este de aquí, ¿sí? Esta es la dirección de R y este de aquí es teta, ¿sí? Tal cual lo pintamos acá. Esta es la dirección de R, este es teta, y resulta que este teta pues es lo mismo que este ángulo de teta de aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque si continuamos con el peso hacia arriba, la vertical, este es teta, este también es teta y este también es teta, ¿sí? Esta está cortando a dos líneas paralelas que son dos líneas verticales, una de las cuales está definida por el segmento de recta que constituye el peso, ¿sí? El vector peso. Bueno, entonces este de aquí es teta, y entonces pues teta aparece por aquí. Esta es la magnitud de la torca. Ahora, ¿para dónde está dirigida esa torca? Voy a borrar todo. RMG sen teta, vamos a escribir de nuevo. RMG sen teta, ¿no? Magnitud de la torca igual RMG seno de teta. Seno de teta. Bien. Y luego, ¿para dónde está dirigida esta torca? Pues esta torca sí, va desde R, ¿sí? Recuerden que va desde R a F, desde R a F, ¿sí? Habíamos pintado F por aquí, que es M por G, habíamos pintado a R por aquí, estoy exagerando un poco aquí con el ángulo, teta por acá, este es R, va de R a F, de R a F va así la torca. Bien, va de izquierda a derecha, va así, quiere que esta cosa gire así. Bueno. Y el ángulo es positivo, ¿no? El ángulo teta es este ángulo de acá, y es un ángulo que gira en esta dirección, no se va apartando cada vez más, ¿sí? Cuando el centro de masa está vertical, cuando esta cosa está colgada así, el centro de masa está alineado con el eje y con el centro de la Tierra, entonces esta cosa teta vale 0. A medida que
vamos poniendo el centro de masa más hacia la derecha, aparece un θ que es positivo. Y cuando aparece un θ positivo, aparece una torca que es negativa. ¿Sí? Es negativa porque es antihorario. Y se opone a el desplazamiento θ, ¿no? Si el desplazamiento θ se sale hacia la derecha, esta cosa quiere hacer girar el centro de masa en esta dirección. Y al revés, si ahora desde la posición de equilibrio ponemos a la cosa de este lado, ¿no? Aquí estaría el eje. Uy, aquí me quedó muy feo. Otra vez. Vamos de nuevo. Una pelota, eje por acá. Uy, más o menos de nuevo. Por aquí el centro de masa, más o menos. Y entonces θ ahora es este ángulo, ¿sí? Este es el vector m por g y ahora la torca aparece así. Dado que θ ahora es negativo, esto aparece actuando de forma positiva, ¿sí? Es decir, la torca siempre se opone al desplazamiento, lo que me indica que la torca está haciendo las veces de la fuerza esta de restitución. Lo que quiere restituir es la posición del equilibrio. Bueno, entonces la torca es negativa, ¿sí? La torca es negativa, otra vez vale mg por el valor de r por seno de θ, pero esto con un menos adelante. Todo esto es la torca. Y la torca es igual a I por alfa, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es la análoga angular a fuerza igual a masa por aceleración. Si en este caso, si la fuerza la sustituimos por la torca, la masa por la inercia y la aceleración lineal por la aceleración angular, ¿sí? Esto es lo que funciona desde el punto de vista de las cosas que giran, y esto es lo que funciona desde el punto de vista de las partículas que se mueven en línea recta. Entonces, o no, partículas puntuales. Entonces, menos m por g por r por seno de θ igual a I por alfa. ¿Y quién es alfa? Pues alfa no es otro que la segunda derivada de la posición angular con respecto al tiempo. Así como la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿sí? Esta es la aceleración en x, es la componente en x de la aceleración, es esto de aquí. Esto será alfa, la segunda derivada de la posición ahora angular con respecto al tiempo. Y entonces, tiempo, ¿no? ¿Y qué más? Y entonces esto simplemente por notación se lo suele, porque es más corto, se lo puede anotar así. θ, 2 puntos. Esto es θ, 2 puntos. Esto de aquí es θ, 2 puntos. Listo, entonces ¿qué tenemos? Tenemos que E menos mgr seno de θ igual a I por θ, 2 puntos. Sí, esta es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, y esto es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque aquí aparece θ y aquí aparece la segunda derivada, todo mezclado en una única ecuación, ¿sí? Esto lo podemos pasar para el otro lado restando. Entonces nos queda I por θ, 2 puntos, más mgr seno de θ igual a 0. Ahora, si el ángulo es pequeño, si θ es pequeño, entonces seno de θ se puede aproximar por θ, siempre y cuando θ esté escrito en radianes, ¿sí? Entonces, θ en radianes, ¿sí? Seno de θ es más o menos θ. Entonces ponemos aquí a θ y nos queda I por θ, 2 puntos, más mgr θ igual a 0, ¿sí? De ahí, a su vez, podemos dividir todo esto por I, ¿no? Entonces nos queda al final, queda que θ, 2 puntos, más mgr sobre I por θ igual a 0. Mgr sobre I por θ igual a 0. Bueno, y aquí identificamos que esta cosa de acá es omega cuadrado. Voy a volver a escribir eso. Mgr sobre I, ¿no? Mgr sobre I. ¿Sí? θ, 2 puntos, más mgr sobre I por θ igual a 0. ¿Sí? Llegamos a esta ecuación simplemente igualando la torca a I por alfa y de ahí despejando. Entonces esta ecuación es una ecuación diferencial que además está escrita de tal forma que ubicamos quién es omega. Esto de aquí que está multiplicando a θ es omega cuadrado,
¿sí? Siempre que tenemos una ecuación diferencial de este tipo, ya sea x dos puntos más constante por x igual a 0, entonces ¿quién es omega cuadrado? Esto, ¿sí? Y esto tiene esta forma, donde constante, en este caso, es mgr sobre i. Y eso tiene que ser omega cuadrado. ¿Por qué? Porque la solución de esto, ya sabemos, de esta ecuación diferencial, la solución teta en función del tiempo, ¿sí? Así como aquí era x en función del tiempo, ahora es teta en función del tiempo. Teta en función del tiempo será un teta máximo o una amplitud de movimiento. Esta teta máxima va en radianes por coseno de omega t más phi, en donde omega es esto, tiene que ser esto. Si no es esto, entonces esto no es solución de esta ecuación diferencial. Para que lo sea, omega no puede valer cualquier cosa, tiene que valer raíz de mgr sobre i. Bueno, muy bien, entonces omega igual a raíz de mgr sobre i. ¿Y qué queremos calcular? El radio. Sabiendo que va y viene, que demora en ir y venir 1.2 segundos. Bueno, para eso necesitamos que aparezca t. T es el periodo de oscilación. Tenemos el vínculo entre omega y f, la frecuencia angular. La frecuencia angular es omega sobre 2pi. ¿Sí? Recuerden que omega va en radianes por segundo, la frecuencia va en 1 sobre segundo, y entonces si dividimos por 2pi radianes a omega, entonces los radianes se van y nos quedan 1 sobre segundo de los dos lados. ¿Sí? Entonces la frecuencia por 2pi es omega, o la frecuencia es igual a omega sobre 2pi. Y la frecuencia a su vez está vinculada a el periodo de esta forma. El periodo es 1 sobre f. Y entonces el periodo lo podemos escribir, aquí yo que sé, periodo lo podemos escribir como 1 sobre f, es decir, 2pi sobre omega. Entonces escribimos 2pi sobre omega, 1 sobre omega, ¿no? El inverso de omega, pues agarramos a omega, lo damos vuelta, obtenemos el inverso y multiplicamos entonces por la raíz de t, esto es una i sobre mgr. Bien, no hay que confundir esta t con la torca, ¿no? Esta t es el periodo de oscilación, esta t es el periodo de oscilación, es lo que demora, es un tiempo en ir y venir, ¿no? En ir y venir, en completar un ciclo. ¿Sí? En completar un ciclo. Esta t es el periodo de oscilación, no hay que confundirlo con la torca que ejerce el peso aquí, ¿no? La torca ejercida por la fuerza peso que actúa sobre el centro de masa de esta cosa. Son cosas bien diferentes. Bien, entonces tenemos esto de aquí. 1.2 segundos, que es lo que demora en ir y venir esta cosa, ¿no? Es lo que demora en oscilar, en realizar un ciclo de esa oscilación. Y entonces esto es 1.2 segundos, que será igual a 2pi por raíz de i sobre mgr. Y de aquí tendremos que ser capaces de despejar el valor de r. Bueno, vamos a volver a escribir esto. T igual 2pi por raíz de i sobre mgr. A ver si me acuerdo. Yo creo que sí. Y sobre mgr. Vale. Entonces t igual a 2pi por raíz de i sobre mgr, dijimos. Bien, y entonces la inercia es la inercia de esta cosa, del cuerpo rígido, ¿con respecto a qué? Con respecto al punto, al eje, ¿no? ¿Cuál es el eje? Este. No está girando en torno al centro de masa, no, está girando en torno a este punto. Entonces hay que calcular la inercia con respecto a este punto. Esto es, vamos a llamar O a este punto, entonces I sub O igual inercia de la cosa, en este caso un disco sólido, con respecto al centro de masa, más la masa del cuerpo sólido, del cuerpo rígido, perdón, por la distancia que hay entre el centro de masa y O, distancia centro de masa a O, bueno, ahí es el centro de masa a O, al cuadrado. Ok, esta distancia en este caso particular del centro de masa a O es otra vez R. ¿Sí? Entonces, I sub O, la inercia con respecto al punto O, será igual a la inercia del centro de masa. Para un disco sólido, la inercia al centro de masa es, para un disco sólido, estoy pensando mientras me repito, un medio de m r cuadrado. Vale. Y eso por más m, la masa otra vez del cuerpo rígido, por esta distancia es r, lo que dista O del centro de masa,
es R. Entonces esto es R al cuadrado. Va. Entonces un medio de mr cuadrado más mr cuadrado, esto será pues un medio más 1, y eso es un 3 medio de mr cuadrado. Y esa será la inercia que tenemos que poner aquí. Luego vemos que la r cuadrada se va con esta r, la masa se va con esta masa, y obtenemos que el periodo de oscilación t será 2pi por raíz, entonces, ¿de qué? De 3 medios quedan ahí, 3 medios de la masa que se va con la masa de abajo, r cuadrada que se va parcialmente con la r sobre g. ¿Sí? Esto es lo que nos da el periodo de oscilación, lo que demora en ir y venir. ¿Tiene sentido? Bueno, veamos. Esto está R, vienen metros, ¿sí? Que nos quedan metros partido por G. G son metros por segundo al cuadrado. Metros sobre metros se van. Los segundos al cuadrado que están dividiendo, ¿sí? Que están en el denominador, pasan multiplicando. Y estos son segundos al cuadrado. Cuando hacemos la raíz de esto, pues nos quedan segundos. Y eso tiene sentido porque al multiplicarlo por un adimensional, como es 2pi, que puede ser radianes o no, da lo mismo porque los radianes ya hemos explicado que son de chocolate. Entonces aparece aquí segundos, ¿no? Y ya está. Entonces esto tiene sentido. T, el periodo de oscilación, es 2pi por raíz de 3 medios por r sobre g, raíz. Vale. Y ahora, pues ahora nada más tenemos que despejar de aquí r. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Pues hacemos t sobre 2pi, lo elevamos al cuadrado, t sobre 2pi, lo elevamos al cuadrado, y eso lo multiplicamos por 2g, lo dividimos por 3, y eso debe ser r. Y luego será cuestión de sustituir aquí y resolver por r. Y ya está. Vale. Bueno, muy bien. Este es el camino, la ruta que tenemos que seguir. Vamos a ver cómo está hecho aquí. T, esta es la magnitud de la tensión. Igual a mg, que es la magnitud de la fuerza, por d. Esta es la distancia que hay entre el eje y el centro de masa, que esta d es r. Por el seno de teta, acá falta un menos, menos mg de seno de teta. Bueno, la magnitud está bien. La magnitud es eso, pero vamos a ponerle ya al menos para igualarlo ahí por alfa. Bien, y por alfa dijimos que es la segunda derivada temporal de la posición angular. Esto de aquí. Y esto a su vez le podemos llamar, si queremos, teta 2 puntos. Entonces, de ahí despejamos esta ecuación, ¿sí? Donde pasamos esto para acá al lado sumando. Y entonces nos queda derivada temporal de segunda derivada temporal de la posición angular con respecto al tiempo, no, porque ya es temporal. Segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, de posición angular con respecto al tiempo, más mgd sobre i, mgd dividido i por teta, porque aproximamos esto por teta, igual a 0. ¿Sí? Bien, y de aquí identificamos esto como omega. Esto tiene omega cuadrado. Entonces omega debe ser raíz de lo que está aquí, raíz de mgd sobre i. D es R, ya lo dijimos, esta R va acá, y acá abajo aparecen 3 medios de mr cuadrado, que es la inercia del disco al eje. 3 medios de mr cuadrado, que era igual a la inercia al centro de masa, un medio de mr cuadrado, más, por el teorema de ejes paralelos, mr cuadrado. Y esto suma 3 medios de mr cuadrado que van a ir a parar aquí. Bien, hacemos cuenta, se nos van las m, se nos van parcialmente las r's, y entonces nos queda 2g sobre 3r. Eso es omega. Raíz de 2g sobre 3r. Bien. Luego sabemos que el periodo de oscilación es 1.2 segundos, que debe ser 2pi sobre omega, o lo mismo es 2pi por raíz de el inverso de esto, 3r sobre 2g. De ahí despejamos r, nos queda 2g t cuadrada sobre 3 veces 2pi al cuadrado, sustituimos por los numeritos y obtenemos esto, r igual 0.238 metros, que es lo que debe de ser. Muy bien, ¿para qué? Para que cumpla el péndulo, que demore un tiempo de ¿qué? 1.2 segundos en ir y venir. Tiene que tener este radio. Noten que la masa da igual, ¿sí? Si esta cosa está hecha, o la densidad, da igual. Si esta cosa está hecha de goma, o está hecha de caucho, o está hecha de plomo, demora lo mismo en ir y venir, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, y eso tiene que ver con
con el péndulo simple, ¿no? Para el péndulo simple también teníamos una masa puntual aquí. Y el periodo de oscilación del péndulo simple era 2pi por raíz de L sobre G. L sobre G. Donde L era la longitud que va desde este punto, desde el eje donde está oscilando la cuerda hasta el centro de masa hasta el centro de masa, la masa puntual y el centro y su centro de masa coinciden, ¿no? Es un punto, ¿no? Entonces de aquí que el periodo no depende de la masa, es independiente de la masa. Perfecto. Muy bien, entonces borramos aquí. Eso ya lo hicimos. 2. Otro. Hacemos el 2, es similar, ¿no? Prácticamente lo mismo, solo que cambiamos de cuerpo rígido. Antes teníamos un cuerpo rígido que era un disco, ahora tenemos un cuerpo rígido que es una varilla. Entonces el periodo de oscilación de ángulo pequeño de una barra metálica es de 1.2 segundos, da igual que sea metálica, de plástico, lo que quieran. Siempre el periodo de oscilación depende de la forma de la distribución de masa, más no de la masa. Si su pivote está en uno de los bordes, ¿qué longitud tiene la barra? Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos para el otro caso, ¿no? Entonces cuando tenemos así la barra ya exageradamente abierta, ¿no? con un ángulo muy grande, bueno, nomás para que lo vean más fácil, aquí aparece M por G que está aplicado sobre el centro de masa de la barra. Este es el extremo de la barra está formando un ángulo de θ que vuelve a repetirse aquí. Este θ vuelve a repetirse aquí. Entonces otra vez la torca es lo mismo, es mg R, donde R ahora vale L sobre 2, ¿sí? mg L sobre 2 seno de θ, ¿sí? La torca que llevo menos adelante, menos mg L sobre 2 seno de θ. Y este seno de θ otra vez lo vamos a aproximar por θ. Y todo esto lo vamos a igualar a I por alfa. O lo mismo decir I por θ 2 puntos, de donde vamos a su vez deducir que θ 2 puntos más mg L sobre 2 sobre I por θ es igual a 0, y de donde a su vez vamos a identificar a todo esto como omega cuadrado. A partir de ahí ya podemos, y sabiendo que la inercia en este caso de la barra es, ¿cuánto es la inercia de la barra? Es un doceavo, ¿no? Un doceavo de la masa de la barra por R cuadrado. Sabiendo esto, pues lo ponemos aquí, obtenemos omega, bueno, R, un medio de L, la longitud de la barra al cuadrado, no es R, es L, la longitud de la barra, un doceavo de M por L al cuadrado. Esto lo ponemos aquí, las L se nos van a ir parcialmente y vamos a poder despejar la longitud de la barra, que hace posible que esta cosa oscile con un periodo de oscilación de 1.2 segundos. Bien, ese es el plan, hagámoslo. Esto es la torca, mg de θ. ¿Sí? Aquí ya seno de θ lo sustituimos por θ, pusimos el menos porque es una torca restauradora, y eso es igual a I por alfa. Esto es alfa, que a su vez es θ 2 puntos, que lo podemos escribir así o así o así. Ok. De aquí despejamos esta ecuación diferencial donde identificamos quién es omega cuadrado. Y de ahí despejamos. Omega es raíz de mgd sobre I, donde I es la inercia de la barra con respecto al borde. Esto es... con respecto al borde. Se me olvidó decirles aquí. Y esto es el centro de masa, pero esa no es la que va aquí. Al centro de masa no nos interesa, nos interesa el borde. Se me estaba olvidando un pequeño gran detalle, ¿sí? Eso es importante, ¿no? Entonces al borde, ¿no? Al borde, esto es al centro de masa, un doceavo de ml cuadrado es al centro de masa, más esto que es teorema de ejes paralelos mediante m, distancia que hay entre los ejes, ¿sí? Entre el eje que pasa por aquí y el eje que pasa por el centro de masa, la distancia que aplica es de L medios. Y este L medios es lo que elevamos aquí al cuadrado. L medios al cuadrado por M, que es M, la masa de la barra. Hacemos cuentas y nos queda que es un doceavo más un cuarto, y un doceavo más un cuarto aquí en Marte da un tercio. Entonces un tercio de ml cuadrado. Esto es la inercia. Y la inercia va a ir a parar aquí.
D. ¿Quién es D? La distancia que hay entre el eje y el centro de masa. Y eso es también L medios. mg por L medios. Y aquí va 1/3 de ml cuadrado. Entonces mg por L medios dividido 1/3 de ml cuadrado. Hacemos cuentas, se nos van las masas, se nos va L parcialmente, nos queda 2 dividiendo, ¿no? Divido 2, divido 2. Y este está dividiendo, el 3 está dividiendo el denominador, que es como si estuviera multiplicando el numerador. Entonces nos queda 3 medios de G sobre L. Eso es omega. Bien, y luego de ahí deducimos cuánto vale T. T es 1 sobre F, que es 1 sobre F, que es omega sobre 2pi, o dicho de otra forma, 2pi sobre omega. Esto es T, el periodo de oscilación, 2pi sobre omega. 2pi por el inverso de omega, 2pi por el inverso de omega, que es esto de aquí, que es simplemente esto dado vuelta. Raíz de 2L sobre 3G. Raíz de 2L sobre 3G. Bien, y de ahí despejamos entonces L, dado que conocemos T, que es 1.2 segundos. Para eso pasamos 2pi dividiendo. Nos queda T cuadrado, bueno, nos queda T sobre 2pi. Todo eso lo elevamos al cuadrado de los dos lados para evitar esta raíz. Nos queda T cuadrado sobre 2pi al cuadrado. Luego 3G pasamos multiplicando. 3G por T cuadrado sobre 2pi cuadrado. Y el 2 que pasa dividiendo. 2 por 2pi cuadrado. Vale, hacemos las cuentas. Esto es la expresión. Hacemos las cuentas. 3, esta es esta constante que aparece por aquí. 9.8 es G. 1.2 segundos es el periodo de oscilación. 8 por, no, porque esto es 4 al cuadrado. 4 por 2, digo, otra vez. 2 al cuadrado, 4 por 2, 8. Eso quise decir. Y pi cuadrado es simplemente pi cuadrado. Bien, entonces, cuentas mediantes, pues nos da 0.536 metros. ¿Sí? Podemos comparar, si queremos, este periodo de oscilación con el periodo de oscilación de un péndulo simple. Péndulo simple hecho con una masa puntual que dista L, de el pivote, ¿sí? Del eje. Esto, otra vez, recordando la clase anterior, esto nos daba que el periodo de oscilación era 2pi, igual que acá, 2pi igual que aquí. Eso no cambia, lo que sí cambia es lo que va acá adentro, que es omega, ¿no? Bueno, esto es 1 sobre omega, y 1 sobre omega será raíz de L sobre G. ¿Sí? Si recuerdan, esto era el periodo de oscilación de un péndulo simple, donde la masa está concentrada en una partícula puntual. Ok, bueno, muy bien. ¿Qué más? Ejercicio 2, listo. Vamos al 3. Ejercicio 3. El tiempo que demora a la barra en pasar 2 veces por el punto de equilibrio cuando realiza oscilaciones de ángulo pequeño es 0,7 segundos. Falta un S, ¿no? Por aquí, ¿no? Es... ¿Sí? El tiempo que demora la barra en pasar 2 veces por el punto de equilibrio cuando realiza oscilaciones de ángulo pequeño es 0,7 segundos. Bien, esto no es el periodo de oscilación, cuidado. ¿Sí? Pasa otra vez. Esto no es una barra, pero vamos a hacer de cuenta que sí lo es. ¿No? Entonces está oscilando, entonces vamos a lanzar el cronómetro justo cuando pasa por aquí, por el punto de equilibrio. ¿Sí? Bueno, no sé, ahí yo que sé. Punto de equilibrio, es que está medio chueco, ¿no? No lo estoy agarrando derecho. Punto de equilibrio, va. Entonces, punto de equilibrio está haciendo así. Digamos que lanzamos aquí el cronómetro, va, viene y pues pasó 2 veces por el mismo lugar, ¿no? Que es el punto de equilibrio. Y eso fue medio periodo. Y tenemos que esperar otro medio periodo, ¿sí? Otra vez, ¿no? Va a ver si pasa, lanzamos el cronómetro, viene para acá, cortamos el cronómetro, va a medio periodo, va para allá, vuelve, ¿sí? Nos faltó la mitad, ¿sí? Para completar un periodo. Un periodo va, por ejemplo, desde aquí, pasa por ahí hasta aquí, pasa por aquí hasta aquí. Todo eso es un periodo. Y pasando por abajo, yendo para aquí y volviendo a pasar por abajo, recién contamos medio periodo. Entonces esto de aquí, los 0,7 segundos son medio periodo, ¿no? El periodo será entonces el doble que eso, 1.4 segundos. Bueno, ¿sí? Bien, eso por un lado. Luego, si su pivote se encuentra a una distancia de 4 centímetros por encima de su centro de masa, ¿no? Entonces el pivote está nada más 4 centímetros por encima del centro de masa que anda por aquí.
Bien, y entonces esta cosa va a oscilar. Noten que si el pivote está justo sobre el centro de masa, no hay oscilación. No hay oscilación. ¿Por qué? ¿Por qué no hay oscilación? ¿Por qué no hay oscilación? No hay oscilación. No hay oscilación. No hay oscilación porque no hay torca. ¿Sí? No hay torca. ¿Cómo va a haber torca si el peso está aplicado sobre el centro de masa? Y si el centro de masa coincide con el eje, entonces no hay torca. Y si no hay torca, no hay fuerza, bueno, no hay torca restauradora, no hay nada que restaurar. Esa cosa gira así, ¿no? Si lo agarro del centro de masa, no voy a poder, ¿eh? Si lo agarro así, es que es difícil agarrar el centro de masa de esto. Esto no es homogéneo, ¿no? Entonces, bueno, más o menos por ahí, ¿no? Y si lo giro un poco, pues ahí se queda, ¿no? No pasa nada, ¿no? Porque justamente lo estoy agarrando del centro de masa. Lo giro y no oscila. ¿Cómo va a oscilar si no hay torca? ¿Sí? Solo si hay torca va a oscilar esta cosa. Entonces, bien, entonces, aquí sí hay torca porque el peso, la fuerza peso, no está aplicada sobre el eje. Entonces sí aparece una torca y esa torca es la encargada de hacer que esta cosa oscile. Bien, el resto del cuento es muy parecido al anterior, ¿sí? Este de aquí, pues noten que esto es muy similar. Lo único que hicimos fue mover esto para un poco más para acá, ¿no? Y entonces aquí está el centro de masa y esta cosa fue a parar aquí. Bien, el cuento es muy similar. Esta es la torca, mg de teta, es exactamente lo mismo, solo que d es la distancia entre el eje y el punto de aplicación de la fuerza. Esto es el centro de masa, ¿sí? Ahora d vale menos, ¿no? No es L sobre 2, no es L sobre 2 como en este caso, ¿sí? Antes, R, ¿sí? R, ¿no? R de a torca igual, ¿no? Torca igual a R cruz F. Antes R era todo esto, ¿no? Desde el eje hasta el punto de aplicación, centro de masa, era todo esto. Y ahora no, ahora es poquito. R vale desde el eje hasta el punto de aplicación, que es el centro de masa, es esto nada más. R aquí es D. R es D. Entonces aquí decimos masa, ¿de quién? De la varilla. Por G local, ¿no? M por G es la fuerza peso. Por D es el radio. ¿Sí? Es el radio, el que va desde el eje hasta el punto de aplicación de la fuerza. Esto es el centro de masa. Por seno de teta, pero que vamos a escribir nada más teta, porque estamos suponiendo que el ángulo es pequeño y esto estamos escribiendo en radianes. Va. Todo esto con un menos adelante, porque es restauradora la torca, iguala a I por alfa. Y alfa es la segunda derivada de teta con respecto al tiempo, o teta 2 puntos, que es lo mismo, de la cual podemos despejar, ¿no? Pasamos esto para el otro lado, dividimos todo entre I, nos queda esto, mgd sobre I, multiplicando a teta, e identificamos, como acá hay un 1, identificamos si es necesario poner un 1 multiplicando esto, tiene que haber un 1 multiplicando esto para que esto sea omega cuadrado. Entonces identificamos omega cuadrado, que es esta cantidad, de lo que a su vez deducimos que omega es raíz de mgd sobre I. Omega siempre es positivo, ¿no? Entonces aquí no hay lío con la raíz. mgd sobre I. Bien. ¿Quién es I? ¿Quién es la inercia? La inercia, otra vez, es la inercia a la barra, pero no al borde, como estaba hoy, ni al centro de masa, tampoco. Es la inercia al eje que pasa por aquí, por ese punto, ¿sí? El eje que es paralelo al eje que pasa por el centro de masa, pero que pasa por este punto. Bien. Y entonces la inercia será que al eje igual la inercia al centro de masa, un doceavo de ml cuadrado, más la masa de la cosa, en este caso la varilla, por la distancia que hay entre el centro de masa y el eje. Esto es D, esto es D, esta distancia es D, al cuadrado. Bien, y esto se llama otra vez teorema de ejes paralelos. Vamos a volverlo a escribir por ahí, por lo menos las siglas. Veréis, esto de aquí es el teorema de ejes paralelos. Teorema de ejes paralelos que hemos visto al principio de los principios del curso, cuando estamos aprendiendo a calcular inercias, ¿sí? Y que ahora vemos que es útil, por ejemplo, para esto, ¿sí? Pero también para otras cosas también. Entonces, esto de aquí es la inercia con respecto a este eje, y bueno, podemos sacar de factor común m, que nos queda un poco más compacto, m por L cuadrado sobre 12 más D cuadrado. Bien. Esta cosa de la inercia va a parar acá. Perdón, no me quedó muy bien. Va de nuevo. La inercia va a parar aquí.
D es D, vale 4 centímetros. M, pues no la conocemos, pero se va a ir con la inercia, porque vean que aquí aparece la M, que multiplica todo esto, ¿no? Y se van a ir. Y G, pues ya está, la conocemos de siempre, 9,8, tan tan. Entonces, sustituimos, y entonces nos queda mgd sobre m, bla, bla, esto se va, gd sobre bla. Esto es omega. Bien, y luego, pues T, otra vez el periodo de oscilación, es 1 sobre F, sobre la frecuencia de oscilación, que es igual a 1 sobre omega sobre 2pi, que a su vez es 2pi sobre omega, lo cual me permite escribir que T, el periodo de oscilación, es 2pi por la raíz del inverso de esto. Y entonces es raíz de lo que tengo acá abajo, L cuadrado sobre 12 más D cuadrado sobre esto de acá, es G por D. Bueno, y ahora cuestión de despejar L, porque lo que nos pedían era L. Entonces despejamos L de ahí y tan. Esto es otra vez, pasamos 2pi dividiendo a 2t, a t, perdón, lo elevamos al cuadrado y nos sacamos la raíz de arriba, lo multiplicamos todo por G por D, y esto es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Esto es t cuadrado sobre 2pi todo el cuadrado, lo multiplicamos por G por D, le restamos, pasamos restando esta cantidad de cuadrada, le pasamos restando de cuadrada, todo lo dividimos entre 12, lo dividimos todo, lo multiplicamos todo por 12, se me chispoteó, lo multiplicamos todo por 12, y luego ¿qué? Hacemos la raíz, ¿no? Porque esto está al cuadrado, L cuadrado, ¿no? Hacen esto, despejan L, ¿sí? Despejan L de aquí, lo hacen con cuidado, y si lo hacen con cuidado y yo no me equivoqué, entonces da esto. Y una vez que tenemos esto, entonces una vez que tenemos esto, pues sustituimos por los numeritos y ya está. Otra vez T, el periodo de oscilación, 1.4 segundos, va para acá, 2pi, bla bla, esto es un número conocido, 0.04 metros es la distancia D, 0.04 metros otra vez es la distancia D, que está al cuadrado aquí, hacemos la cuenta, y nos da 0.463 metros, que eso es lo que debe de valer L para que esta cosa, dado que el centro de masa dista 4 centímetros de el eje, pues demora en ir y venir 1.4 segundos, lo que a su vez va a hacer que demore nada más 0.7 segundos en recorrer desde el punto de equilibrio hasta el punto de equilibrio. ¿Sí? Listo. Son todos parecidos, ¿no? ¿Más complicado, menos complicado? Sí, pero todos muy similares, ¿no? Otra cosa, aquí tenemos una cosa parecida a un péndulo de un reloj, ¿no? Entonces, una barra de 100 gramos, la barra tiene masa 100 gramos y 40 centímetros de longitud, esa es la barra, y un disco, de acá, disco, de 200 gramos y 10 centímetros de radio, componen el péndulo de un reloj cucú. No dice cucú, pero debería, ¿eh? Debería, esto es importantísimo, cucú. Vale. Un eje pasa por el extremo superior de la barra que sostiene el disco. De aquí, pum, pam, ¿no? Ahí está el eje. Y entonces tenemos el péndulo del reloj. Bien. Pasa por el extremo superior de la barra que sostiene al disco, cuyo centro de masa se encuentra a una distancia d por debajo del eje. El disco, el centro de masa del disco, que estamos suponiendo que es homogéneo el disco, pues su centro de masa, de aquí, dista del eje. Bien. Entonces ponemos así el dibujo y está bien. Es lo mismo, coincide el dibujo con la letra. Listo. Para que el reloj, cucú, otra vez aquí, va cucú, no adelante ni atrase, se pretende que el periodo de oscilación sea exactamente de 1 segundo. T igual 1 segundo. Va. Entonces si va y viene en 1 segundo, pues el mecanismo del reloj, de este reloj, está hecho para que eso pase y entonces así, pues avanzar, pues un 60avo el minutero, un 60avo de vuelta el minutero, y pues eso, pero dividido 60, un 3600avo va a avanzar en la manecilla de las horas que marca las horas, y entonces así tenemos nuestro reloj hecho, inventado en casa, ¿no? Entonces, listo. ¿Cuánto debe valer D? Sí, ahora es dónde tenemos que poner esto para que justamente esto demore 1 segundo en ir y venir, ¿no? ¿Dónde tenemos que poner a D?
Dado que tenemos estos materiales, yo que sé, ¿dónde tenemos que poner a D? ¿Sí? Normalmente los relojes de antes, los cucú, este disco pues se puede ajustar, ¿no? Tiene una perilla ahí atrás, ¿no? Uno ajusta la perilla, mueve esa cosa, la pone más arriba o más abajo, dependiendo de si adelanta o atrasa para ajustar, ¿no? Entonces ahí, haciendo un símil, pues nos inventamos este problema. Que bueno, pues ya solo con tener estas dos cosas, no sé qué, van a ver que las matemáticas se complica un poquito, tampoco mucho, y pues la física sigue siendo básicamente la misma. Si ya entendieron el problema anterior, este otro pues también sale. Dice otra vez dice M de la varilla más M del disco por G, esto es la fuerza peso que actúa sobre el centro de masa de todo el conjunto, ¿no? Vamos a ver. Tenemos todo el conjunto, esto más esto, tiene un centro de masa que no coincide con este punto, ¿sí? Porque el centro de masa de la varilla pues está por acá, a L medios, ¿no? L sobre 2, yo qué sé, y el centro de masa de esto está aquí. Entonces el centro de masa del conjunto andará, yo qué sé, por aquí, por poner en algún lugar, ¿no? Entonces este es el centro de masa de todo. Esta distancia desde acá hasta acá es el punto de aplicación, bueno, cuando calculamos la torca, ahora aparece esa R, ¿no? R de aplicación, esta R por cruz, ¿no? Cruz M por G, donde M es la masa total, es la masa de toda la cosa por G, ¿sí? Entonces, y esta torca, pues el valor absoluto de la torca vale R por M por G, R por M por G por teta, o por seno de teta, que otra vez se va a transformar en teta debido a que las oscilaciones de ángulo pequeño. Bien, entonces tenemos que tener bien claro primero que esta R va desde aquí hasta aquí y no es D, es diferente. Vale más que L medios y vale menos que D, va a estar en el medio, ¿sí? Bien, vamos a tener que calcular. Entonces, bien, esto aquí no le llamamos R, le llamamos D, DCMT. Distancia desde el borde de la varilla al centro de masa total. Centro de masa total del arreglo varilla más disco. Ok. ¿Sí? Otra vez es la distancia que desde el eje hasta el centro de masa de todo el conjunto. Ok, va. Entonces eso por teta igual a I de todo, de la chunche completa, varilla con disco, por alfa. Y esto es alfa. Entonces de ahí lo mismo de siempre. Y entonces identificamos omega. ¿Quién es omega? Pues la raíz de todo esto. La raíz de todo eso es omega. Y aquí está. Va. Esta es la inercia total, que ahora tenemos dos cosas a considerar, no solo una. Y tenemos a su vez esta distancia que calcular, que es desde el extremo de la varilla hasta el centro de masa del arreglo. Vamos a empezar por la inercia del centro de masa, del todo. El momento de inercia de todo con respecto al eje. Entonces esto es de la varilla, porque es un tercio de la masa de la varilla por la longitud de la varilla al cuadrado. Esto es la inercia de la varilla con respecto al borde. Y como el eje está en el borde, pues efectivamente la varilla contribuye con ese aporte a la inercia. La inercia es aditiva, ¿no? Entonces sumamos el aporte de la varilla más el aporte del disco. El disco al centro de masa es un medio de la masa del disco por radio del disco al cuadrado, pero esta no es la inercia del disco con respecto a este punto, sino que es con respecto a este punto, que es el centro de masa del disco. Tenemos que ahora mover el eje que pasa por el centro del disco hasta aquí, para que coincida con el eje real, ¿no? Entonces de aquí hasta aquí hay D de distancia, entonces habrá que sumar la masa del disco por esta D al cuadrado. Masa del disco por D al cuadrado. Esta D, otra vez repito, no es esta D centro de masa T, son diferentes. Esta es más grande que esta. La que nos pregunta el problema es esta. Tenemos que resolver esta, D. ¿Sí? Es ¿cuánto debe valer D? Es decir, ¿dónde tenemos que poner el disco? ¿Dónde tenemos que apretar el disco para que esta cosa demore un segundo en ir y venir? Bien. Entonces, la inercia nos queda en términos de cosas conocidas, que son la masa de la varilla, la masa del disco, el radio del disco y D, que es desconocido. Entonces, todo esto va a parar aquí. Cuando
bueno, y nos falta resolver esta otra, ¿no? Y esta otra, pues, es el centro de masa, ¿no? Es la posición del centro de masa con respecto a este punto. Pues es la posición del centro de masa de la varilla, que es L medios, y esto es L medios, es donde está la posición del centro de masa de la varilla, L medios, esto será, entonces es L medios por la masa de la varilla, esa es la contribución, ¿sí? Recuerda, ¿no? X del centro de masa igual a suma de las masas por las distancias en X dividido la suma de las masas. Eso es la posición del centro de masa. Entonces es lo que voy a escribir, ¿no? Es L medios es X. ¿Ve? X estamos midiendo desde aquí. X va así, ¿no? Aumenta así, X. Este es X0. X igual a 0. Desde X igual a 0 hasta aquí hay L sobre 2. Entonces todo esto hasta aquí, L sobre 2 por la masa de la varilla más el segundo término. Hay dos cosas nada más, la varilla y el disco. Más la distancia D, que es entre este punto y este punto, D, por la masa del disco, y todo eso dividido la suma de las masas. Masa de la varilla más masa del disco. Más masa del disco. Bien. Y esto de aquí es la posición. Este es un número que es una distancia, ¿sí? Esto es distancia por masa más distancia por masa dividido masa. Las masas se van, los kilos se van, nos queda distancia. Es la distancia desde aquí hasta el centro de masa. Y es justamente lo que queremos, ¿no? Que va a ser una cosa por acá, ¿sí? Entre este punto y este punto, ¿sí? Dependiendo de cuánto pese la varilla y cuánto pese el disco, se desplaza más hacia la posición del disco o más hacia la posición del centro de masa de la varilla. Bien, entonces es un promedio pesado o es un promedio ponderado por la masa. Eso es la posición del centro de masa. Bien, todo eso ya lo saben, ¿no? Ya lo saben porque ya pasaron el curso anterior y entonces estoy sobreexplicando las cosas, pero bueno, por las dudas, lo volvemos a decir. Entonces esto de aquí es la posición del centro de masa. Esta D, centro de masa D. L medios por masa de la varilla más D por masa del disco sobre la masa total. Y esto lo vamos a poner aquí. Entonces lo hacemos, ¿no? Ponemos las dos cosas y calculamos omega. Que como ven queda un poco más complicado, pero tampoco tanto, ¿no? Nos queda MV más MD. MV más MD por G. Todo esto va igual. Ahora va esto de aquí de no sé qué, ¿no? Es esta parte de acá arriba. La ponemos multiplicando aquí, ¿no? L medios MB más D por MD. Bien. Luego ponemos dividiendo esto de acá. Va para acá. Entonces esto ya lo pusimos. Esto ya lo pusimos aquí. Y ahora va la inercia. ¿No? La inercia que es todo esto. Esto lo copiamos y lo pegamos aquí. Un tercio. Acá está. Un tercio de M varilla por L cuadrado. Es este primer término. Más MD que salió de factor común por 1/2 de RD cuadrado, 1/2 de RD cuadrado más D al cuadrado. Vale. Entonces, esto de aquí, omega, ya lo sabemos. Bueno, no lo sabemos porque justamente no sabemos cuánto vale D. No sabemos cuánto vale D. Pero bueno, tenemos una expresión en términos de D. Cuidado que aparece D cuadrado por aquí y aparece D por aquí. Eso tiene pinta de cuadrática ya, ¿no? Acá hay una D cuadrada, acá hay una D. Nos va a quedar una cuadrática. Bueno, esto por suerte se simplifica un poco. Nos quedó un 1 aquí. Y luego T, que es 2pi sobre omega. T, que es 2pi sobre omega. T, que es 2pi sobre omega, es 2pi por el inverso de omega. Es decir, escribimos esto de nuevo, pero al revés. Es decir, esto arriba, mv, L cuadrada sobre 3 más md por RD cuadrada sobre 2 más D cuadrada más D cuadrada. Bien, esto va arriba y lo que va abajo es esto de aquí. Y eso sube ahí. Entonces tenemos T, el periodo de oscilación, que queremos que sea un segundo para que el reloj no adelante ni atrase. Ajá. Y ya está, ¿no? Y ahí habrá que despejar el valor de D necesario para que eso se cumpla. No tenemos más incógnitas que D, ¿no? MB la conocemos, MD la conocemos, L la conocemos,
RD también, G también, y ya está. Entonces está todo sabido excepto D. Bueno, tenemos que despejar D. Lo hacemos. Esto es, copiamos y pegamos la misma expresión. Ahora hay que despejar D, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues más o menos lo mismo de siempre, ¿no? Este 2pi lo pasamos dividiendo. T sobre 2pi. Luego, todo esto pasa multiplicando, ¿no? Entonces nos queda T sobre 2pi, vamos a escribirlo aquí, por G por LMV sobre 2 más DMD, todo eso igual a lo que hay acá adentro, ¿no? Que es MV L cuadrado sobre 3 más MD RD cuadrado sobre 2 más MD por D al cuadrado. Vale, algo así, ¿no? Entonces esto de aquí, luego lo reordenamos y lo igualamos a 0. ¿Por qué? Porque tenemos términos cuadráticos, es decir, tenemos aquí D cuadrada, que está aquí, no se entiende, pero ahí está, y una D por aquí, no, esto no es, perdón, esto es MD, una D por aquí, ¿no? Que nos quedó acá, aquí nos quedó una D, ¿no? Entonces tenemos un término que va lineal con D, y aquí tenemos un término cuadrático con D, y tenemos un montón de términos que son números, ¿sí? Por ejemplo, este de aquí, ¿no? T sobre 2pi, que se me olvidó elevar al cuadrado, T sobre 2pi al cuadrado por LMV sobre 2, todo esto es conocido, es un número, ¿no? Ya está determinado, no depende de D. Y así, entonces reordenamos estos términos que son positivos del lado izquierdo, los pasamos restando del otro lado, y al reordenar nos queda esta cosa de acá. Lo hacen con cuidado, ¿no? Entonces queda MD, y aquí ya está ordenado porque esto es un término cuadrático con D, esto es un término lineal con D, y todo esto de aquí son números, ¿sí? Son números que ya conocemos. Y de aquí tenemos que despejar el valor de D que cumple con esto, o los valores de D que cumplen con esto. Son dos, ¿no? Dos valores de D que cumplirán con que esto efectivamente dé 0. Pues es cuestión de sustituir y hacer las cuentas, ¿no? Entonces sustituimos, masa del disco, lo tengo anotado por acá, masa del disco es 0,2 kilogramos, esto es 0,2. D, no la conocemos obviamente, T vale 1 segundo, 2pi, eso al cuadrado por G, este es 9,8, masa del disco, otra vez 0,2 kilogramos. D es lo que no conocemos y lo que queremos calcular. MV, masa de la varilla, es 0,1 kilogramos. 0,1 kilogramos. L de la varilla eran como 0,4 metros. Luego masa de D, otra vez 0,2. RD cuadrado, RD era como 0,1 metro. 0,1 metro. Y G ya saben. Entonces hacen las cuentas, número, y queda así. Queda 0,2 kilogramos por D cuadrado, esto es esto. Menos esta cosa por esto, que da 0,0496 kilogramos metro por D. Por D. Esta está D cuadrado, aquí está D. Luego, toda esta cosa espantosa que quedan estos números, este y todos esos números quedan con unidades de kilogramo metro cuadrado. ¿Sí? Estamos sumando kilogramo metro cuadrado con kilogramos metros al cuadrado, porque D va en metros, con kilogramos metro al cuadrado. ¿Sí? Entonces tiene sentido. Bien, entonces luego juntamos todos estos términos, hacemos la suma y nos queda este numerito de aquí, y luego pues ya saben, ¿no? Menos b más menos la raíz de b cuadrado, acá habría que poner un menos para estar bien, b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Bien, menos b, este es b. Uy, perdón, la d no va, va de nuevo, no me gustó cómo me quedó. Vamos a hacer así, esto es b, esto es a, y esto de aquí es c. Bien, menos b es 0,b kilogramo metro cuadrado. Vale, metro, kilogramo metro. Más menos, raíz de b al cuadrado en menos, bueno, no influye porque está al cuadrado, no pasa nada. Menos 4ac, menos 4 veces a este de acá y c, este de acá, ¿sí? Sobre, todo dividido, 2 veces a, 0,2 kilogramos. Bien, esto hacemos las cuentas de aquí adentro, hacemos la raíz. Nos va a quedar un número más pequeño que este, ¿sí? Porque esto resta.
pero no va a haber problema porque este número es menor que este de aquí al cuadrado y entonces no pasa nada. Hacemos eso, nos queda 0.0369, ¿hace cuántos? Kilogramos metro, lo podemos sumar, sí. Sumamos, dividimos entre 0,4 y obtenemos este número, 0,216 metros. Restamos, dividimos entre 0,4 y obtenemos 0.032 metros. Es decir, hay dos soluciones para esto, ¿sí? Cualquiera de las dos. Una está a 0,2 metros a 20 centímetros, 21.6 centímetros. Desde aquí, con D igual a 21, ¿sí? El largo total de la varilla eran 40 centímetros, ¿no? De aquí hasta aquí, L eran 40 centímetros. Pues entonces D igual a, ¿cuánto era? 21.6 creo, 21.6 centímetros. Parece ser la solución más razonable, ¿no? Más razonable en el sentido de que queda más cómodo, ¿no? Porque estos son 3 centímetros del borde. No va a quedar bonito, ¿no? No va a quedar el péndulo atorado aquí, ¿no? con esta cosa, con el disco aquí. ¿Sí? El disco aquí está incómodo, ¿no? Va a pegar con el eje, pues yo qué sé, no se va a poder, porque el disco tiene 10 centímetros. Esto es una solución, pero luego cuando lo queremos poner ahí, nos va a quedar muy feo el reloj así. Entonces esta la descartamos, ¿sí? Por fea, por solución fea, ¿vale? Es un criterio, ¿eh? Solución fea, afuera. Y solución bonita, esta de aquí, pues 21.6 centímetros, solución bien, ¿no? Agradable a la vista, mejor que la fea, que la que no es agradable a la vista, punto, ya está. Y con las soluciones también aplica. ¿Y qué más? Entonces esto de aquí, pero se acabó, ya está. Esto va a 21.6, elegimos esta, la otra está, más allá de fea, está impráctica, ¿no? O sea, poner eso ahí, no creo que se pueda, no creo que quede, entonces esta. Y además yo creo que aquí al variar un poquito, ¿sí? Eso también es importante, ¿no? Si cambiamos un poquito la posición, cambia poco el periodo de oscilación. Y aquí si cambiamos un poquito la posición, va a cambiar fuertemente el periodo de oscilación, ¿sí? Entonces aquí tenemos que ponerlo muy bien donde va. En cambio aquí tenemos más holgura en equivocarnos un tantito, que no se va a afectar mucho este periodo de oscilación. Ese es otro criterio ingenieril un poco mejor de que si la solución es bonita o es fea. Entonces, con esto es todo. Listo, pues nos vemos en la que sigue. Chao, chao.